Wow, hizo un ruido muy raro. Bueno, estábamos hablando del ejercicio del recorrido del museo. Ya me habían comentado que él se resuelve haciendo un DFS, sí, obvio, y es súper trivial, ¿no? O sea, no hay que hacer nada especial. La idea, por supuesto, como estamos planteando un algoritmo para un caso específico, es que en cada caso específico acá vamos a hacer algo distinto, ¿no? O sea, ¿se me escucha bien? Puede ser que se me escuche medio roto. ¿Sí se escucha bien? Ok. A veces me pasa que se escucha medio raro, tipo medio robot, así que avísenme. Em, pero bueno, decía eso, ¿no? O sea, particularmente es un DFS genérico, común y corriente, pero acuérdense que según qué caso o qué puntualmente cosas estemos resolviendo, ¿no? Vamos a hacer algo distinto acá, ¿no? ¿Qué implica visitar un vértice en sí mismo, ¿no? O sea, porque el recorrido no hace nada, lo importante es visitar cada nodo. Es una boludez, pero es un detalle a tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, por eso usamos el DFS, ¿no? Simplemente para llegar a esta parte. Y la verdad que el ejercicio es eso. Sí, es bastante fácil. Ahora para tocar uno sí es fácil en el parcial. Pero bueno, si ya le sale este, podemos usar otro más difícil. Profe, ahí se lo escucha Profe, no se recontra. escucha. Eh, ¿A lo mejor? Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Vieron, yo les dije que estaba por pasarlo, pero dije. Decía, es un ejercicio bastante fácil, no creo que les toque uno sí en el parcial. Probablemente sean un poquito más difíciles, pero si ya no sale este así de fácil, podemos hacer otros más difíciles también, así nos salen esos también así de fácil. ¿Hago una consulta con este ejercicio? No creo, pero puede haber. Sí. Sí, en el caso que, por ejemplo, nos queramos guardar cada uno de los vértices que vamos visitando, por ejemplo, en un arreglo que al final devolvemos, La suerte de orden que los visitaste, claro, sí. claro, es conveniente que el FS devuelva el diccionario padre junto al orden, como para hacer una especie de reconstrucción del camino, o con ir pasando por parámetro un arreglo al que vamos mutando basta. O sea, depende de lo que quieras. Si te interesa únicamente el recorrido que vos hiciste, eh, con pasar el slice, bueno, o lista, depende del lenguaje en el que estemos, sería suficiente, ¿no? Porque al pasar la lista, por ejemplo, la puedo pasar por acá, no quiero escribir todo de vuelta, pero si, o sea, ¿no? Y empiezo acá. Empezamos con una lista vacía, ¿sí? Acá es la lista. La idea es que cada vez que voy a un nuevo vértice, a la lista le hago un append. Lo bueno es que el append es lo mismo en los dos lenguajes, del vértice actual, ¿no? Y simplemente le tengo que pasar en cada llamado. Ya está, con esto ya lo arreglamos, ¿no? Y eventualmente al final cuando devuelves, acá, bueno, acá podrías hacer lo que quieras, ¿no? O sea, esta lista que vos le pasas acá, si en vez de pasarla así lo guardas como una variable, después puedes hacer lo que quieras con esta lista, la puedes devolver o whatever. Está bueno, esto del camino puede ser bastante útil, sí te sirve como para entender qué camino se hizo. Si quisieras poder obtener distintos caminos, ahí sí te sirve más el diccionario de padres, ¿no? Porque con el diccionario de padres puedes armarte todos los caminos que vos quieras. Bueno, dentro de los que son posibles. Pero también la idea sería muy parecida a esto. O sea, como pasas la lista, pasas un diccionario. Total, lo puedes ir mutando, no pasa nada. Y eventualmente te aseguras acá que, no sé, devolverlo si querés o hacer lo que quieras. Ahí entra un poco la gracia de esto, ¿no? O sea, el algoritmo base no hace nada, simplemente recorre y después depende de lo que nosotros queramos, les agregamos cosas. Una función de visitar, devolver el recorrido, los padres, devolver qué sé yo. Buenísimo, muchas gracias. Joya. Bueno, veamos qué más tenemos bajo la manga. Estaremos por este lado. Como por acá, presentar esto. Esta es parte de las diapositivas que son de taller de ejercicios de parcialito. Bueno, se comparte solo acá en el chat. Mira qué ocupado.
Y sí escrito, ¿no? Con la cosa verde. Ahí va. Ejercicio del ecosistema. Este me gusta, es bastante divertido. Tiene también un choclazo de texto, pero es fácil, es fácil. Me dicen que tenemos un ecosistema, ¿no? Y un grafo que lo modela. En este grafo tenemos vértices que son especies y cada arista me indica cómo es básicamente la cadena alimenticia, ¿no? De este ecosistema. Si tengo una arista que va de B a W, indica que B es depredador de W. ¿Sí? Básicamente se lo come. Considerando que obviamente nosotros podemos extinguir especies, más que cualquier otra especie, nos interesa saber de este ecosistema cuáles son las especies importantes, por así decirlo, ¿no? Especies que si dejaran de existir, el ecosistema de repente hace cosas raras, ¿sí? Se rompe y eventualmente dejaría de existir. ¿Qué implica esto? Implica estas especies importantes son... déjame terminar de decir el enunciado y ahora me dicen ideas. Pero está bien ir pensándolo. Estas especies importantes son las que, eh, si dejaran de existir, ¿no? Habría depredadores que no tienen presa o presas que no tienen depredadores, ¿no? ¿Qué pasa si un depredador no tiene presa? Se muere eventualmente porque no tiene nada para consumir. Si una presa no tiene depredador, se empieza a expandir exponencialmente su población y también es un problema porque termina afectando a las demás especies, ¿no? Son los dos típicos problemas que ocurren en la naturaleza y es así, o sea, pasa este tipo de cosas. Entonces, tenemos que identificar estas especies importantes de nuestro grafo, ¿no? Me dicen que tenemos que implementar un algoritmo, una función que reciba este grafo, ¿sí? Y me devuelva, bueno, una lista con todas las especies que cumplen lo mencionado. Y acá hay un ejemplito. Ah, no puedo pasar acá, tengo que pasar acá, ¿sí? Quizás con el ejemplo nos sirve para identificar exactamente qué cualidades tienen estas especies indispensables, importantes, y armar el algoritmo a partir de eso, ¿no? A ver, planteemos. Me dieron un par de ideas ahí en el chat, que no voy a responder todavía, pero fijémonos, particularmente de este ejemplo. ¿Cuáles serían las especies indispensables? Las especies que si yo las saco, se rompe el ecosistema. ¿Sí? Ratón. A ver, vamos. Vamos viendo. Para que las marco con esto. Me dicen, ratón es una. ¿Por qué ratón es una especie indispensable? Fíjense, porque si yo sacara ratón de acá, por un lado, la nuez, que está bien, ¿no? Es raro decirle que la nuez es una especie, pero podemos decir que el árbol de nuez eh, no tendría depredadores, pero al mismo tiempo, tanto el búho como la víbora no tendrían presas, ¿sí? Es doblemente importante el ratón en ese sentido. Entonces, ¿qué más además del ratón? Me dijeron muchas cosas. El grillo, a ver el grillo. Si yo saco el grillo, ¿qué pasa? Bueno, el trigo no tendría depredadores, ¿no? Entonces, de repente empezaría a tener trigo por todos lados. Entonces vamos marcándolas. Ah, tengo el ratón, tengo el grillo. ¿Qué más me dijeron? A ver qué más me dijeron por ahí. Hierba. Hierba, está bien, sí, porque si no, el caracol y el conejo no tienen nada para consumir. Por lo tanto, la hierba también. El zorro, ¿dónde está el zorro? Ah, bien, el zorro acá arriba, ¿no? Si el zorro no está, ninguna de estas tiene un depredador. Bueno, mentira, el ratón sí tendría, pero estas cuatro no tendrían. ¿Sí? Entonces también es un problema. Grillo ya lo marcamos. El erizo, ¿dónde está el erizo?
acá. El erizo, si yo lo saco, el grillo sigue teniendo depredadores, el zorro sigue teniendo otras opciones también para depredar, no sé. Pero el que no tiene nada es la mora. Sí, de repente la mora no tiene depredador. Entonces tendríamos moras por todos lados. ¿Qué más? ¿Algo más? Tengo 5 hasta ahora. La nuez. La nuez también, ¿no? Porque la nuez es la única presa del ratón. ¿Sí? Entonces, si no tengo nuez, se me muere el ratón, se me muere el ratón. Ok, por ahora tengo 6. ¿Alguno más? ¿Hay algún otro vértice o especie que si yo lo saco, de repente se muere alguna otra especie? Parece que no, ¿no? Siempre podemos ir viendo una por una. El búho y la víbora, no, no importa. Si saco una de las dos, la otra está. Conejo, no importa. El sapo, no importa. El gorrión, no importa. El erizo ya dijimos que sí. Si yo saco el caracol, no importa. Tengo el conejo, tengo el grillo. Si yo saco el trigo, el grillo sigue teniendo la hierba. Si yo saco la mora, sigue teniendo el grillo. Eso es perfecto. Bueno, listo. Tenemos marcados nuestros indispensables. Ahora que los marcamos, ¿qué podemos decir de estos? ¿Son puntos de articulación, como habían dicho? Me parece que no, ¿no? El zorro puntualmente, quizás alguno de estos sí sean puntos de articulación. Por ejemplo, el ratón, el grillo, ¿sí? El erizo son puntos de articulación, pero el zorro, por ejemplo, no lo es. Puntos de articulación. Bueno, técnicamente es verdad, no, es dirigido. Pero bueno, se entiende la idea. O sea, si yo sacaría el ratón, me quedaría desconexo el grafo. Pero no necesariamente, ¿sí? No, no necesariamente esa es la condición. Porque de vuelta el zorro, si yo lo saco, el grafo me sigue quedando conexo. Tarjan, de componentes fuertemente conexos. No, nada que ver, nos fuimos para otro lado. Bruna nos dice, son los que si los saco, algunos de sus adyacentes queda en cero de, asumo que orden, de entrada u orden de salida. ¿Qué pasa si yo saco el zorro? ¿Sí? Todos estos se quedan sin depredador. ¿Qué significa que se queden sin depredador? Que no hay nadie que tenga una arista que vaya hacia esos nodos. Por lo tanto, estos nodos tienen orden de entrada cero, ¿no? Lo mismo pasa con el erizo. Si yo saco el erizo, nadie se come las moras. Por lo tanto, las moras no tienen grados de entrada. O saco el grillo, es lo mismo. El trigo no tiene nadie que lo consuma. No tiene grado de entrada. Pero la hierba y la nuez funcionan al revés. Si yo saco la nuez, el ratón no tiene nada para consumir. Si no tiene nada para consumir, no tiene ninguna arista que salga del ratón. Si no tiene ninguna arista que sale del ratón, quiere decir que su grado de salida es cero. Por lo tanto, me sirve chequear dos cosas, ¿no? Puedo decir que un vértice es un nodo indispensable, es una especie indispensable. Si no estando ese vértice, bueno, eso es error. Podemos decirlo al revés. Podemos sumarle más uno y decirlo al revés. Podemos decir que un vértice es indispensable si eh, tiene grado de salida uno. No, estoy diciendo al revés. Si tiene grado de entrada uno o si sus adyacentes tienen grado de entrada uno. A ver si lo planteé bien. Siento que dije algo mal.
A ver si alguien se da cuenta que dije mal. O si yo me doy cuenta que dije mal. El zorro es indispensable porque tiene adyacentes con grado de entrada 1. Joya. La nuez es indispensable porque el ratón tiene un grado de salida 1. Ah, ahí va, ¿no? Es como que estamos siempre viendo el anterior o el siguiente, ¿sí? Voy a dibujar, o sea que si yo tengo la relación BW, puedo decir que B es indispensable. Bueno, no lo puedo escribir con el mouse, es muy difícil. Si el grado de salida, no, B es indispensable si el grado de entrada de W es 1. Y W es indispensable si el grado de salida de B es 1. ¿Sí? Orden topológico, no, cualquiera. Eh, la idea es esta, ¿sí? Es tratar de chequear los grados tanto de entrada y de salida de un vértice y subyacente o del vértice y del que viene. Y con eso estamos, ¿sí? O sea, estamos macheando acá con lo que encontramos visualmente con respecto a esta idea, ¿no? Por eso le damos los ejemplos. O sea, ustedes que empezaron a tirar ideas, verifíquenlas con los ejemplos que nosotros damos. Por eso se los damos, ¿sí? A veces es más fácil directamente ver el ejemplo, tratar de identificarlo ahí como hicimos nosotros y entenderlo a partir de ese lado, ¿sí? Acá no es que puntualmente estamos aplicando ningún algoritmo que conocemos, pero igual los tenemos que aplicar. Porque, por ejemplo, necesitamos recorrer nuestro grafo de alguna manera, ¿no? O sea, y para eso necesitamos algún algoritmo que me permita recorrerlo. Pero no usamos algún otro algoritmo más complejo. Así que es un poquito más original. Si no me equivoco, esto está un poco mejor escrito. Bien, estas son las que identificamos. Estaba marcado con rojo también. Está un poco mejor escrito acá, ¿sí? Entonces, un poco lo que dijimos recién. Y Panken que borro esto. Sí, esto es un poco en palabras lo que quisimos decir recién. Bien. ¿Se entendió la idea? No sé si están muy callados o están muy perdidos. ¿Cuál es posible? Escribamos el código a ver si nos sale. Sí, ahora que planteamos la idea. Y por eso tengo que compartir pantalla. ¿Me ven ahí? Espero que sí, porque yo no puedo verlos a ustedes, así que tanto vuelvo. Bueno, em, tratemos de plantear en palabras lo que dijimos recién, ¿no? O sea, teníamos esto de acá. ¿Cómo quedaría la lógica de nuestro algoritmo? ¿Sí? Amplío un poco esto así veo el chat. Claro, cuando cumplimos una de las dos condiciones es indispensable. Sí, el punto es cómo checar esas condiciones, ¿no? ¿Qué tendría que ir haciendo? Yo, obviamente, tengo que ir chequeando los distintos vértices de mi grafo, ¿no? Entonces, em, perfecto, ya me dijeron algo importante. Antes de empezar a hacer nada, ¿sí? Me serviría calcular de antemano todos los grados de entrada y todos los grados de salida de todos los vértices, ¿sí? Quizás el grado de salida es medio trivial, pero bueno, me puede servir calcularlo de una, ese después no tengo que preocuparme por eso.
Los grados de entrada, sí, seguro que sí. Claro, tal cual. El grado de salida es fácil. El grado de entrada, ahora lo vemos, es un pasito más difícil, pero igual sigue siendo fácil. Y bien, una vez que calculé todos los grados, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recorrer mi grafo, ¿no? ¿Cómo quieren recorrer el grafo? ¿Qué, qué forma les gusta más para recorrerlo? O no les gusta ninguna, no les gustan los grafos, directamente. Vamos a un BFS, así que es más fácil. Es lo mismo que recorra realmente o no. O sea, podemos usar un DFS si queremos. Pero el DFS es un poquito más difícil a veces porque al ser recursivo, al ser naturalmente recursivo es un más difícil de seguir la cosa. BFS se puede hacer con un for y ya está. Es más sencillo. Ok, bueno. Entonces vamos a ir recorriendo nuestro grafo con un BFS y tenemos que ir chequeando entonces los grados de entrada y salida. Y bueno, hacer algo con eso, ¿no? Voy a dejar esta diapo o la anterior. Uy, parece la otra. Puedo dejarlo acá. Me parece más útil dejarlo acá. Y mientras voy viendo el código. Bueno, entonces dijimos, vamos a calcular los grados de entrada y los grados de salida. Grafo. Y esto va a ser los grados de salida. Después dijimos que íbamos a recorrer nuestro grafo por B y grafo.vértices. No, cualquier cosa. Acá. Ahí. Me guardo los visitados. Si ya está visitado, lo ignoro. Si no, lo marco. Y ahora sí empezamos. Me tengo que fijar por cada adyacente, ¿no? Adyacentes. De hecho, quizás ni siquiera necesitamos hacer un BFS propiamente dicho. Mientras recorramos esto así, podría ser suficiente. Ahora vemos los detalles. Pero no es que necesito específicamente continuar con los adyacentes de mi vértice. Tranquilamente podría ir por cualquiera. Pero bueno, ahora lo vemos. La pregunta es, ¿no? Una vez que yo tengo mi vértice B y hasta si quieren lo hacemos igual que en el ejemplo del W. Yo tengo esta relación, ¿sí? B técnicamente es el depredador de W, ¿no? Cualquier B, ¿sí? Su adyacente, sus adyacentes son W, son sus presas. Entonces, tenemos que chequear. A ver, ¿cuándo W sería esencial en este caso? O cuando, vamos, el que quieran, ¿no? O sea, estamos chequeando B y W. ¿Cuándo W sería esencial? ¿Cuándo es la presa esencial? Que tenemos dos ejemplos, hierba y nuez. ¿Qué significa que sea única? Bien, bien Tomás, no bien Facundo. La presa es especial cuando su predador o depredador, ahora que lo pienso, ¿por qué la película se llama Predador? ¿Por qué es en inglés? Bueno, no sé. Cuando su depredador tiene
un grado de salida 1, ¿sí? Porque significa que tiene una sola presa. Y si esa presa no existe más, el depredador se muere. Es Predator. Bueno, no importa. Después me chequeo mis desvaríos. Entonces, la presa es esencial, ¿sí? Cuando el predador tiene una única presa. Sí. Por lo tanto, esa presa es esencial. ¿Qué implica eso para nosotros? Que si mi depredador, que es B, tiene grado de salida 1, y acá estamos recorriendo sus adyacentes, por lo tanto W es su única presa. Si W es su única presa, no, si W es su única presa, significa que W es esencial, ¿no? Entonces vamos a agregar a W en los esenciales, ¿sí? ¿Cuál sería la otra cosa que tendríamos que chequear? ¿No? O sea, estamos chequeando si la presa es esencial. ¿En qué caso el depredador es esencial? ¿No? Volviendo al ejemplo. ¿En qué caso el depredador es esencial? Ratón, zorro, grillo, erizo. Cuando el grado de entrada de la presa sea 1. Perfecto, básicamente como la condición opuesta, ¿no? Es decir, que si entrada de W, el grado de entrada de la presa, es 1, tengo que agregar mi predador a la lista, ¿no? Salvando qué detalle, como tenemos acá en el ejemplo. No, porque hasta acá está casi bien, falta un detalle. Porque si obviamente un depredador tiene múltiples presas, ¿sí? Y es el único depredador de todas esas presas, si yo hago este chequeo, lo voy a estar agregando múltiples veces, ¿no? O sea, tendría que cerciorarme de agregarlo una sola vez. O siendo un poco más inteligentes, uso un set que no tiene repetidos, ¿sí? Y si lo agrego dos veces no importa. Y al final de todo, devuelvo el set convertido en lista. No, esenciales. No, no, que lo pienso. No sé si se convertía así. Bueno, no importa. De última lo hacemos así. En fin, ¿sí? O sea, hicimos todo esto para hacer esto, básicamente. Estas cuatro líneas acá. Nos falta, por supuesto, hacer estas dos funciones. Que las podemos hacer ahora. Empezando por la más fácil, ¿no? O sea, grados de salida. ¿Cómo calculo esto? No está al igual. Acá. ¿Cómo para calcular todos los grados de salida de todos los vértices? Perfecto. Por B in grafo, resultado de B es igual a lente. eh, bueno, depende del grafo, ¿no? Pero técnicamente esto debería ser un poco más así, ¿no? Seguramente el nodo no es el que tiene el método adyacentes, sino que es el grafo. ¿Y el de entrada? ¿Cómo lo calculo?
Me agrada que ya se adelantaron. A ver, para la entrada podría ser un diccionario, por eso seguro, vértice como clave. Inicializo en 0, joya. Después recorro cada vértice y por cada adyacente le sumo 1 a su respectiva clave. Está bien la descripción. Es un poco libre lo de respectiva clave. ¿Cuál es la respectiva clave? Acá, puntualmente. ¿A quién le estoy sumando 1? Ok, joya. Está bien. Para mí es útil la aclaración. Claro, ojo, porque el respectivo acá es medio dudoso según el contexto. ¿Sí? No es tan claro. Entonces, la idea es la misma, pero acá vamos a recorrer for w in grafo adyacentes b. Y. Acá vamos a. Primero dijimos que íbamos a llenar esto con ceros. Entonces, todo de b, 0. Para hacernos la vida más fácil, nada más. Y acá le vamos a hacer resultado en b. No, en w. ¿Qué dijimos? Resultado en w. Más. ¿Dónde mierda está el más? Más igual 1. Este teclado. Ahora sí. Por cada adyacente, a cada adyacente le sumo 1 porque básicamente está viniendo del padre de acá. Bueno, joya. Ahí tengo las dos funciones que yo quería. ¿Sí? Y con todo esto resolvimos el ejercicio. Y acá también está escrito, un poco simplificado, pero está bien. ¿Sí? Ni siquiera lo marcamos en visitados. Sí, ahora que lo pienso, ni siquiera necesitamos el visitados, ¿no? Porque no, al final no hicimos un BFS, lo recorrimos así. Entonces los visitados ni siquiera los necesitamos. Gracias, Fede del pasado. Bueno, entonces, así nos queda el ejercicio, así nos queda completo el ejercicio, ¿no? O sea, obviamente acuérdense siempre de hacer sus funciones auxiliares. Y traten de usar las funciones auxiliares. Fíjense qué tanto más cómodo y legible queda el código cuando separamos las cosas que hacemos, ¿no? O sea, está bien, sí, yo podría haber escrito todo esto acá, pero es mucho más feo. Aprovechemos que sabemos escribir código y hagamos las cosas bien. ¿Sí? ¿Cuál es la complejidad de nuestro algoritmo? Nos preguntamos. Va, mentira, no, yo les pregunto a ustedes. Ustedes deberían responder. ¿Quién me puede decir? Analicémoslo parte por parte, ¿no? Y mientras lo piensan, yo voy a arreglar esto que le falta un espacio. Ahí. Bien. ¿Qué, qué complejidad tiene nuestro algoritmo? Nuestro mágico algoritmo. ¿No? Nadie se anima a decirlo. Vamos parte por parte. El algoritmo de grados de entrada. Bueno, bien, me van diciendo. A ver. Calcular los grados de entrada y de salida, cada uno es O de B más C. Bien. ¿Sí? O de B más C. ¿Por qué? Porque recorre todos los vértices y sus nodos, ¿no? Entonces todo esto, como cada uno es O de B más C, esto es O de B más C. Y esta parte de acá, ¿qué hacemos? Recorremos todos los vértices y recorremos todos los adyacentes a cada vértice. Hacemos lo mismo, ¿sí? Entonces, como esto es O de B más C, de vuelta, el resultado es O de B más C. ¿Sí? Perfecto. Obviamente porque esta parte de acá, esto es O de 1, ¿no? O sea, es importante saber eso. Si esto no fuera O de 1, tendríamos un problema. ¿Sí? Pero por suerte lo es. Joya, perfecto. Sabemos justificarlo entonces. Y si no me equivoco es todo. Sí, o sea, ¿se entendió el ejercicio? Este es un típico ejercicio de parcial. Fíjense que no es para nada difícil, pero de vuelta, tuvimos que entender y traducir el problema de la vida real a
el lenguaje de grafos, ¿sí? Es lo que nosotros sabemos, y traducirlo a algoritmos que ya conocemos. Esta vez no hicimos ningún algoritmo demasiado complejo, simplemente eh, usamos la forma de recorrer grafos que ya conocemos y aprovechándonos de la particularidad de los grados de entrada y grados de salida. ¿Sí? Pero bueno, la gracia está ahí, está en darse cuenta que es exactamente lo que están pidiendo. ¿Una pregunta más? Prefiero ver el chat desde acá, que es más cómodo. Hay más ejercicios todavía, pero vamos, espera, un toque. Tengo que presentar otra cosa. ¿Qué hora es? 8 menos cuarto. Ah, joya. Bien, a ver, ¿qué más tenemos para hacer? Tenemos, para técnicamente tenemos un ejercicio más provisto, pero como tenemos mucho tiempo, podemos hacer más de uno. Espero que venga Tai en un rato, así que ese que lo tiene asignado él, se lo dejo a él. Y yo tenía ganas de hacer, ya que lo vimos hoy, tenía ganas de que hagamos este ejercicio de acá. Bien, lo siguiente. Sí, esta vez el enunciado es muy cortita. Estamos en una función que detecte y retorna los puntos de articulación de un árbol pasado por parámetro. ¿Sí? O sea, es un grafo que tiene características de árbol. ¿Qué deberíamos hacer en este caso para obtener nuestros puntos de articulación? Bueno, nadie me dijo la respuesta obvia, ¿no? La respuesta obvia es aplicar el algoritmo de Tarjan, que lo vieron hace un rato. Que dentro de los algoritmos que vimos es uno de los más complejos, ¿no? Eh, técnicamente no está mal, porque resuelve el problema. Pero hay algo que me hace ruido, ¿no? Y esto es algo que les tiene que hacer ruido a ustedes también. Porque cuando el enunciado me dice algo, el enunciado me lo dice porque es importante, ¿sí? Más allá de las boludeces que a veces escribimos de, no sé, Manuelito y la farmacia, la gilada, cuando hablamos cosas puntuales sobre los grafos, es porque sirven para algo, ¿sí? Y si sirven para algo, para eso me lo dicen. Y si sirve para algo, quizás podemos aprovecharnos del caso específico del cual estamos hablando y no aplicar el algoritmo para casos genéricos, ¿sí? ¿Qué complejidad tenía el algoritmo de Tarrajan? Lo que sea que me digan, les voy a creer porque la verdad que no me acuerdo. O de más, ¿están seguros? Yo me olvidé de checar la respuesta que les digo que yo no me acuerdo. Ok, eso de más, ¿no? A ver, no es tan grave. Como algoritmo no es que estamos haciendo un algoritmo cuadrático o con logaritmos en el medio. Pero igual me están diciendo algo en el enunciado que podemos aprovechar para que nuestro algoritmo sea un poco más eficiente. Y no solamente eficiente, sino también más sencillo. ¿Qué implica que sea un árbol nuestro grafo? ¿No? O sea, si mi grafo es un árbol, vamos a hacer un dibujito acá, esto tiene medio que forma así, ¿no? Puede ser así, qué sé yo, no sé cuántos hijos tiene cada uno, etcétera. Pero
más importante, ¿no? ¿Qué particularidades tenía un grafo? Un grafo que es un árbol, que son de las cosas que Martín menciona mucho. Había varias cosas, ¿no? Eran tres. Que es conexo, que no tiene ciclos, ahí como están escribiendo, y que la cantidad de vértices es igual a la cantidad de aristas menos uno, ¿no? Eh, obviamente este árbol, depende de cómo lo miremos, yo lo puedo agarrar de cualquier nodo, lo hago así, lo levanto y cambia un poco la estructura del grafo, ¿no? Pero no importa, sigue siendo un árbol. No importa de dónde lo mires, sigue siendo un árbol. Si le ponemos direcciones, igual va a cobrar un poco más de sentido. Se entiende un poco el dibujo, perdón, me quedo medio feo. Dentro de este grafo que tiene forma de árbol, ¿cuáles serían los puntos de articulación? Hay por elegir colores. Qué divertido. Bruna tiró una idea. Me dice las que no son hojas. A ver, si yo corto este de acá, ¿se me hace desconexo el grafo? Sí, ¿no? Porque este de repente se me queda huérfano. No se conecta con nadie. Por lo tanto, este es un punto de articulación. Si yo saco este de acá, no, ¿no? Porque si yo saco este, no me corta nada, no tiene nada, no tiene nada. Listo. ¿Qué más? Este también me desconecta a este de la derecha. Por lo tanto, este es un punto de articulación. Pero este no lo es. Y así voy haciendo con todos. También lo es, también lo es, también lo es. ¿Qué particularidad tienen los que mencioné? Al final sí, ¿no? Todos los nodos que son hoja no son puntos de articulación. O dicho al revés, todos los nodos que no son hoja son puntos de articulación. ¿Sí? Porque al no ser una hoja, tienen al menos un hijo, ¿no? Hablando de árboles. O sea, tienen un nodo con el cual se conectan. Y las hojas justamente no tienen nada con lo cual se conectan. Por lo tanto, si yo saco las hojas, no estoy haciendo desconexo el grafo. Joya. Y darme cuenta en un grafo que nodos son hoja y que nodos no son hoja es muy sencillo, ¿no? O sea, no necesito aplicar todo el algoritmo de Tarjan para detectar hojas en un árbol. ¿Sí? Es trivial. Yo voy a recorrer mi grafo, recorro todos los vértices y le pregunto al vértice, che, ¿tenés hijos? Y si no tiene hijos, es hoja. Y si no tiene, lo dije bien, si tiene hijos, no es hoja, y si no tiene hijos, es hoja. Por lo tanto, si tiene hijos, es un punto de articulación. ¿Sí? Ya está, es eso, todo el ejercicio son 3 líneas de código, pero nos tuvimos que haber dado cuenta de que eran esas 3 líneas de código las que había que escribir, ¿sí? Y no escribir todo el algoritmo de Tarja. De hecho, a ver si, de hecho, esto creo que tiene que estar escrito acá. Bueno, todo lo que ya decimos. Está. La complejidad de esto es ODB, ¿sí? Es todavía mejor que ODB más C, que usamos antes, porque simplemente recorro los vértices. Hay un tecnicismo igual, que es que, ¿dónde tengo el lápiz? No, el lápiz. O sea, yo estoy accediendo a esto todavía, estoy aplicando la longitud. Todo depende de esto, ¿no? O sea, si esto lo resuelvo uno de uno, claro, sí, eso debe. Ja, 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 qué fácil. Pero si esto no es O de uno, esto pasa a ser O de B más C, ¿no? Ojo, o sea, está bien, es una. Hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque puede depender de la implementación de cómo hagamos el grafo. Pero bueno, es un detalle. En fin, esto es todo el ejercicio, ¿sí? O sea, la idea de este ejercicio es que justamente se dieran cuenta que tenemos esta facilidad, ¿sí?
y que no es necesario hacerse todo el algoritmo de Tarjan para esta cosa. Sí hacía el algoritmo de Tarjan, el ejercicio no estaba mal. Cuando tomamos esto no pusimos mal, pero no me acuerdo si pusimos regular o bien menos menos. No me acuerdo. Pero bueno, ¿alguna pregunta? Creo que bastante claro, ¿no? Oh, qué buena conclusión. Sí, tal cual. Lean bien el enunciado. Sí, muchos enunciados, cuando les pedimos cosas, tienen estos detalles específicos que hay que usar, ¿sí? Y si no estamos usando, probablemente estemos haciendo algo mal. Y les va a pasar un montón. Hay un montón de ejercicios que tienen esto, que tienen, hay que calcular tal cosa con esta particularidad, ¿sí? Y si no tenemos en cuenta la particularidad, algo mal vamos a estar haciendo. Ya lo hemos visto. Cuando hicimos, por ejemplo, el de calcular caminos mínimos en un grafo pesado en tiempo lineal, se podía hacer porque el enunciado me decía que teníamos un límite en el peso, ¿no? Entonces eso está explicado en el enunciado. Y seguro más, pero ahora ya no me acuerdo. Qué bien. Bien, son las 8. Bueno, casi las 8. Debería estar Tayel por ahí, ¿o no? Maybe not. Bueno, debería estar llegando en cualquier momento. Eh, Esperémoslo, porque yo me tengo que ir un rato. Si no viene Tayel, bueno, váyanse. Pero mientras igual, les voy dejando el enunciado de el otro ejercicio que queríamos ver hoy. Que este ya lo hicimos, este ya lo hicimos. Ups, salas de escape. Sí, es el 8 de de las diapos de ejercicios. Ah, qué choto. Está en dos diapos el enunciado. Uy. Bueno, vayan leyendo esta parte. Tómense un minuto. Mientras me fijo si todavía está bien. Y yo qué boludo los dejé esto encima acá. Eh, Y la segunda parte del enunciado. ¿Sí? Y lean esto bien un minuto y yo ya vengo.
Y creo que hay una parte más del enunciado, que es la que específicamente me pide algo. Ahí va. Después de tanto preámbulo, esto es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, me piden lo siguiente. Este ejercicio no es fácil, ¿sí? Por eso también lo que les pedimos en este ejercicio puntual, y a veces les pedimos en otros también, no es que hagan todo el código, sino que hagan una explicación del algoritmo que resuelve el problema. Y la diferenciación ahí está en que no es necesario que vayan al detalle de línea por línea, sino que es más bien que busquemos que sepan explicar lo que están haciendo, ¿sí? Explicar la idea. Por ejemplo, si tuvieran que, no sé, aplicar Dijkstra con, no sé, algo más o lo que fuera, es decir la idea de, ok, planteo el grafo de esta manera para poder hacer esto con tales algoritmos que ya conocemos, porque la complejidad de tales algoritmos es tal que me sirve para que la complejidad total sea tal cosa, una cosa así. Y si es necesario, entrar un poco en detalle en cada algoritmo, ¿no? Más o menos cómo funciona Dijkstra, si es lo que están explicando y por qué lo están usando ahí y no usan otra cosa. En, en este ejercicio puntual, ¿no? O sea, donde tenemos estas salas de escapes. eh, Estas salas de escapes como que a priori, ¿no? No sé mucho al respecto, sí, pero tenemos esta idea de estas pistas, ¿no? Y cómo se relacionan las pistas en las salas. Y básicamente necesitamos hacer lo siguiente, ¿no? O sea, de toda esta información que me dan, necesitamos dos cosas. Uno, saber eh, cómo son los acertijos, ¿no? Estos que me están diciendo acá, y cómo se relacionan entre sí, o sea, cuál va primero, cuál va después. Y, bueno, a partir de eso, determinar un orden puntual en los cuales deberíamos resolver estos acertijos para salir de la sala, ¿no? Que podemos verlo con este ejemplo que es un poco más fácil, ¿no? ¿Qué me dice este grafo de acertijos, ¿sí? O de partes de sala de escape? Que, primero que nada, debería resolver el acertijo uno, pero después del acertijo uno yo puedo resolver el 2, el 4, el 5, el 3 o el 4, 3, 2, 5, 5, 4, 2, 3, cosas así. Después tengo que resolver el 6 y el 7 o el 7 y el 6. Y recién después resuelvo los últimos tres, básicamente, ¿no? Que también me da un poco igual en qué orden. A partir de esta info necesitamos encontrar esta relación, esta idea. ¿Cómo puedo ordenar estos acertijos para entender en qué orden podría llegar a resolverlos? ¿No? ¿Cómo los estructuro? Me encanta la idea que ya surgió, ¿no? Porque todo me está diciendo que necesitamos un orden topológico, ¿no? Em, Porque un poco me están pidiendo eso, me piden el enunciado. Pueden entrar en la diapo ustedes también si quieren, porque me cuesta mostrar más de una diapo al mismo tiempo, pero eh, como, como me dice, ¿cómo es? Fernando. O sea, de las pistas de alguna manera yo tengo que encontrarles un orden, ¿sí? Ese orden puede variar, puede que no sea único, como estemos viendo. Ok, bueno, orden topológico, vendría genial acá. Pero tengo estos ciclos, o sea, no tengo forma de determinarlo a priori. Pero también está este problema, ¿no? Como tengo estos, volvemos acá al ejemplo. Tengo estos ciclos locos acá, que medio que no me importan mucho.
¿Por qué decía yo? Si lo único que me importa es que... eh, perdón, estoy leyendo sus comentarios. Lo único que me importa acá es que, claro, todas estas pistas, como dice acá Bruna, la primera pista es del primer acertijo, pero todas estas pistas de acá son de otro acertijo. O sea, resolver las pistas de este cúmulo de acá, medio que no me importa el orden, pero yo sé que necesito todas estas para resolver estas de acá, o necesito estas para resolver estas de acá. Es como que estoy viendo una suerte de orden en mayor magnitud, como que en un nivel superior. ¿Sí? O sea, si lo miro muy en detalle de pista por pista me pierdo, pero si intento analizar un poco más alto nivel, como acertijo, ¿no? Como conjunto de pistas, me gusta un poco más. O sea que todas estas medio que son entonces el mismo acertijo, lo mismo que estas, lo mismo que estas. ¿Y por qué estas y no estas? ¿Cómo me doy cuenta que estas son del mismo acertijo? ¿O que estas son del mismo acertijo? ¿O que estas son del mismo acertijo? Pero que de estas y estas no son, o que en esta no está el 6 también, y que el uno no está. ¿Qué es lo que me diferencia entonces un acertijo de otro? Porque yo puedo tener un montón de cosas, no, el lápiz. Pero si tengo no sé, un P11 acá, pero no puedo escribir, es muy difícil. P11, o no sé, pista 12. El número no importa, es para que sea único. Pero, ¿dónde empieza y dónde termina el acertijo? ¿Este está dentro de este acertijo? ¿Está dentro de este? ¿Cómo los divido? P1 tiene pinta de que es uno en sí mismo. Ok, hasta ahí no hay duda. Pero en el resto me cuesta un poco. Los que tienen entrada cero no son de un ciclo. Entonces puedo empezar por ahí. Está bien, sí, pero también podría tener algo así, ¿no? O sea, y ahora, este P12, ¿de parte de cuál es? De este es uno en sí o sea, s- la entrada cero, está bien, no es una mala idea, pero no es suficiente. Algo de todo lo que me dijeron estuvo bien, ¿sí? Y no sé si alguien más lo está viendo. Por eso les decía que este es complejo, este no es fácil, este ejercicio. ¿Qué es lo que me termina determinando todas las pistas que son de un mismo acertijo? Nos lo decía, nos lo decía Tomás más antes, ¿no? Todos los nodos que formen parte de la misma componente fuertemente conexa van a ser el mismo acertijo, ¿sí? Por eso todo este cúmulo de acá es un acertijo. Por eso P1 es un acertijo. Por eso esto es un acertijo también. Pero P12 sería su propio acertijo y esto sería su propio acertijo también, ¿no? Porque estamos detectando las distintas componentes fuertemente conexas. Bueno, y acá también, P11, ¿sí? Si Sí. nosotros aplicamos esta idea, ¿qué onda, Tai? Si aplicamos esta idea y tenemos estas componentes fuertemente conexas que me permiten identificar los acertijos,
¿Qué puedo hacer a partir de eso? Porque eso es como un primer paso, ¿no? Me sirve para identificar estas cosas. Pero si, como les dije antes, tratemos de verlo con un enfoque un poco más desde arriba, ¿no? O sea, y a partir de eso puedo llegar a ver algo más con esto que tengo acá. Y con esto te lo dejo en tus manos. Si yo me voy, tranquilo. Bueno, vas a tener que compartir y vas a tener que redibujar estas cosas. Dale, sí. Perdón, No hay problema. Tranqui. Pero bien, yo se los voy a dejar de compartir y ahí Daniel va a mostrar lo mismo. Tuki. Y yo los veo probablemente el lunes. El resto sigue saludos. No, Fede. Bueno, ahí continuamos. Ahí comparto, perdón. Tenía que haber agarrado yo, pero bueno. Entonces me demoré un poco. Y las comparto. Dígame si ven. Bueno, si me escuchan al principio. Porque esto me quedó. Ahí está. ¿Se puede ver? ¿Estamos bien? ¿Algún emoji, algo? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, ¿dónde estaba esto, no? No sé bien. En principio, más allá de que están viendo el acertijo, qué ejercicios vieron hoy con Fede. Si alguno en algún momento me los puede dejar ahí por escrito, buenísimo. Estoy viendo mal, está en la otra clase. No sé, esta es sala de escape. Ok. Bueno, recapitulo un poco, inclusive para mí. Teníamos una serie de acertijos, deben ser una secuencia estricta. Bueno, no. Ahí ya tenemos un punto del problema. Y cada uno de esos acertijos se resuelve juntando una serie de pistas. Y bueno, cada pista básicamente era un vértice. No sé hasta qué tiempo habían llegado. ¿Esto lo habían visto ya? ¿O no? ¿O les spoileé? No, llegamos hasta el gráfico. Hasta acá. Ok. Bueno, a ver. En principio, como dice el enunciado, básicamente los dibujos, o sea, en los casos que tengan dibujos, aprovechenlos, porque si están es por algo, es para poder justamente hacer más visual, valga la redundancia, el problema en específico que están queriendo resolver. Así que bueno, nada, eso siempre tenganlo en cuenta en los parciales de grafos en específico. Nada, la idea del ejercicio, lo que hice, bueno, como ya dije, es resolver acertijos y los acertijos están resueltos por distintos tipos de pistas. Y como pueden ver en este gráfico, lo que pasa básicamente es que un acertijo que vendría a ser capaz, no sé por qué no veo mi cursor, ahí está, vendría a ser capaz todo esto, con estas cuatro pistas, es como que hay ciclos, justamente. Entonces es como que hay un problema ahí. Entonces, en principio también, ¿no?, lo que nos dice el problema es que tenemos que resolver los acertijos en cierto orden. Entonces, teniendo esas cosas en cuenta, ¿qué es lo que más allá de que haya algún problema en el medio, qué es lo que les parece que hay que hacer? ¿Por dónde se les ocurre que puede empezar a hacer la solución? ¿O qué se les ocurre en general? Tipo, a veces que está bueno tirar ideas al aire, capaz. Y vas viendo por qué sí, por qué no puede ser algo. Estoy leyendo lo que habían puesto antes. Fernando había puesto, lo puede separar en varias componentes conexas y asignarle un orden topológico a cada componente. En principio serían fuertemente conexas, porque es un grafo dirigido, pero sí.
No sé si un orden topológico a cada componente, porque justamente cada componente tiene ciclos. Y para poder hacer un topológico tiene que ser un DAG. Así que no estás muy lejos igual. Y estoy leyendo lo de Tomás. Lo último que se desapila sería el primer acertijo. No entendí bien. O sea, vos con Tarzan lo único que vas a obtener son las componentes fuertemente conexas. Igual medio que, bueno, ya veo que están más o menos guiados, por lo menos ustedes dos, de por dónde iba. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo que se les ocurre? O sea, nos están pidiendo un orden. En principio, eso ya, ¿qué les dice? ¿Por dónde puede ir el ejercicio? Espero respuestas a todo esto. ¿Alguna idea? ¿Algo? ¿Están ahí? Lo que hace para ustedes, chicos, la idea es que me puedan decir algo, si están pensando, no sé, algo, porque yo no. Cero feedback. Tipo, no sé qué está pasando del otro lado. Tomamos a toda la componente fuertemente conexa al acertijo para ordenar. O sea, sí, básicamente, bueno, dando un poco yo la respuesta, la idea es, bueno, un orden topológico. El tema, lo que tenemos en el medio, por eso lo decía, es justamente que no es un grafo acíclico. O sea, vos un topológico, como vieron con Martín, lo podés aplicar si el grafo no tiene ciclos. Y este lo tiene. Entonces, nada, la idea del ejercicio consta de dos partes. Y bueno, justamente esto también pasa en los parciales, tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Que a veces pueden haber como dos subtemas de grafos en uno mismo, para una misma resolución. La idea es en principio encontrar las componentes fuertemente conexas. Porque eso es lo que justamente me va a dar los acertijos y a su vez lo que me va a dar un posible orden. Porque sí entiendo que en el enunciado estaba explícito, si no lo podrían llegar a preguntar. Los acertijos no tienen ciclos entre sí, pero sí las pistas. Visualmente ya lo ven, pero bueno, podrían preguntar si no hay un caso raro o lo que fuere. Entonces, el acertijo, o sea, encontramos las componentes fuertemente conexas, perdón. Una vez que las obtenemos, lo que tenemos que hacer básicamente es hacer un topológico. ¿Cómo hacen esa magia en el medio? Y bueno, sinceramente este ejercicio siempre fue para hablar, nunca lo planteamos, tampoco sé si se ha tomado en código, pero de todas formas no es muy difícil, o sea, lo que tendrían que hacer básicamente es hacen un topológico, van a tener una lista de listas con un topológico, perdón, vas en Tarzan, van a tener una lista de listas con las componentes fuertemente conexas, cada sublista es una componente, y ahí lo que se tienen que fijar básicamente, o un set de sets, no sé, lo que fuere, eso es distinto, ¿no? Pero la idea es después en cada paso ir fijándose si alguno de los que tienen en una de esas componentes es vecino o llega, mejor dicho, a otra componente. Supóngase en el caso de esta de la pista 1, se van a dar cuenta que llega a la pista 2 y que esa pista 2 pertenece a otra componente. Entonces ahí ya saben que este es como el lazo, uno de los lazos que va a quedar. Entonces la idea es justamente activo el lápiz, tipo van a tener básicamente, uy, qué desastre. No puedo tirar control X. Lo marco así. Van a tener esta componente, esta y esta sola. Entonces cuando van recorriendo, una vez que hacen Tarzan, tienen las componentes y qué sé yo, se van fijando por cada componente si alguno de los vecinos es de otra componente, básicamente. Entonces, una vez que tienen eso, van a tener como las aristas reales que se van a mantener, digamos, de acertijo a acertijo, digámosle así. Y ahí sí ya pueden, o sea, ahí tienen como un nuevo grafo, básicamente.
y ahí sí ya pueden aplicar orden topológico. Deme un segundo que cierro la puerta. Mientras, si hay alguna pregunta, dámela. O si queda alguna duda o algo. Si no la hay, procedo a preguntarles qué complejidad tiene este algoritmo, teniendo en cuenta todo lo que hicimos. Ahí lo explico de nuevo. O sea, vos vas a hacer Tarzan. Bueno, casi que confirmo que esto nunca se tomó en código porque Tarzan es muy raro. No quiero mentirles, o sea, por las dudas sépanselo más o menos, pero no solemos tomarlo en código. Tipo, es como. No suele pasar. Pero bueno, más o menos tienen que tener una noción de lo que hace el algoritmo. Por lo menos, o sea, explicarlo tienen que saber explicarlo, eso seguro. Pero el código no suele pasar. Entonces, yo lo que les decía es tipo, haces Tarzan, vas a tener las componentes fuertemente conexas, vas a tener, poner una lista de sets, por decir algo. O no sé si hace falta que sea de sets. No hace falta, creo. Una lista de listas, ponele. Y vos tenés en cada sublista los vértices de cada componente. O sea, hasta ahí se entiende. O sea, es obtener los vértices por componente, en este caso van a ser fuertemente conexas, pero aplica a cualquier tipo de componente. Buenísimo. Una vez que tenés eso, tipo, es recorrer cada componente, ir cada vértice a su vez. O sea, en el caso de la primera componente vas a recorrer solo este vértice porque solo tenés ese vértice. Y vas a decir, che, ¿cuáles son mis vecinos? Y vas y te fijas que la pista 2 es tu vecino, ponele. Y decís, che, la pista 2, dentro de mis componentes, ¿a cuál pertenece? Y ahí te das cuenta y decís, che, no es, o sea, más allá de a cuál pertenece, pertenece a otra. Ya con que pertenezca a otra, ahí te das cuenta que vos vas a tener una arista, ¿entendés? Tipo, vas a tener la lista acá. Y después vas a hacer más o menos lo mismo, o sea, pensá, ponele, en el caso de este vértice, vas a decir, ¿cuáles son mis vecinos? La pista 3. Bueno, la pista 3 pertenece a mi misma componente, no me importa. Después la pista 3 vas a hacer lo mismo, vas a ver la pista 4, pertenece a tu misma componente. Y después con la pista 5 vas a hacer lo mismo. Y pertenece a tu mismo componente. En el caso de la pista 3 me lo olvidé. Ahí sí te vas a dar cuenta que la pista 6 es tu vecino y que también, o sea, y que no pertenece a tu componente. Y ahí vas a agregar esta lista también. O sea, vas a hacer básicamente esa lógica siempre. Entonces, lo que vas a terminar obteniendo es la pista 1 es vecino de pista 2. Buenísimo. No termina de cerrar la idea. La pista 1 es vecino de la pista 2, está en otro componente, entonces agrego una arista. Pensé que esto, o sea, en el nuevo gráfico, con lo que les decía, o sea, la idea es que. Qué boludo. La idea es que todo esto es como un vértice, a su vez, porque es el acertijo, es como el vértice padre, vamos a decirle. Entonces, nada, vas a tener esta arista, esta y esta. Esta también. Va a salir el vértice padre. Y ahí está ahí. Ahora vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda? O si no, bueno, lo mismo, si pueden decirme la complejidad. Básicamente lo que hicimos es Tarzan y después un topológico. Cada ciclo se convierte en un vértice nuevo. Sí, exactamente. Cada ciclo. Claro, porque cada ciclo va a representar básicamente cada acertijo. La idea es eso. Técnicamente cada acertijo se convierte en un vértice nuevo. Si vamos a ser como puristas del enunciado. Pero sí, la idea es eso. Sí.
Exacto. Por eso digo que capaz conviene un set, porque vos en algún momento, cuando veas a tu vecino, vas a querer saber si es de tu mismo componente. Yo creo que se puede hacer el de Tarzan devolviendo una lista de sets, es medio lo mismo. Entonces, cuando, por ejemplo, vos veas el adyacente de P2 y veas a P3, vos querés saber en OD1 si pertenece a tu componente o no, teniendo el resultado de Tarzan, ¿no? Entonces, por eso decía eso. Pero sí. Y la complejidad, sí, eso debemos hacer. Si es como yo les digo, o sea, esto de tener... Sí, exacto. O sea, si es como yo les digo que Tarzan devuelve una lista de sets, sinceramente no me acuerdo, capaz yo la devolvía y yo me estoy complicando, pero bueno, es lo mismo. Si devuelve una lista de sets, tipo, eso debemos hacer, porque estás haciendo un Tarzan, que eso seguro ocupa ODBMC, y la parte de rearmar el grafo te va a ocupar también ODBMC, y la parte de el topológico final ODBMC. O sea, la primera y la última seguro van a hacer eso. Y la anterior, entiendo que es lo mismo también. Si vos asegurás eso, que puedas verificar en OD1 si pertenece a tu componente o no, vas a ir respetando la complejidad y la complejidad final es esa, es la suma de esas tres partes, vamos a decirle. ¿Alguna duda con el ejercicio? ¿O algo en general? No tenemos tampoco mucho tiempo. Bueno, este es un ejercicio largo igual, o sea, entiendo que ya lo estuvieron hablando con Fede. Es como para pensarlo en un parcial, no es una pavada, no es tan trivial como otros. Pero bueno, no sé si vale la pena hacer otro porque sinceramente es como mirarlo muy a las apuradas y no quiero. A menos que estemos todos de acuerdo en quedarse más, yo no tengo drama, me quedo un rato más. Para algún... No sé a quién es la pregunta. No te entendí, perdón. Cuando te acuerdas de explicar un... decís este tipo de ejercicio. Sí, claro, sí. Sí, o sea, no suele pasar por un tema de Tarzan porque mismo Martín se los dice, tipo, che, la verdad, yo Tarzan no me la acuerdo de memoria. No lo sabemos hablar por eso. O sea, obviamente tenés que entender qué es lo que pasa. Creo que se han tomado seguimientos de Tarzan como hicieron con Martín. Eso sí, pero bueno, capaz bajar la código en un parcial es medio una capa, ¿viste? Te confundís en una línea y bueno, y Tarzan es como bastante específico, es como, no sé, es bastante fácil errarle para mí. Pero sí, hay ejercicios de este tipo. Sinceramente no sé bien qué han visto hoy con Fede, porque nada, eran como media lección lo que quería hacer Fede hoy, más allá de que este lo teníamos que tocar. Pero en general, bueno, mi consejo, lo mismo que les dije en su momento, o sea, estén tranquilos, vayan tranquilos, es un examen más, vayan estudiados, es obvio. Y bueno, y pues nada, lean bien el enunciado y piensen cuáles son todas las herramientas que vimos, en específico sobre grafos. Nada, los ejercicios son muy variantes. O sea, puede haber un ejercicio así, capaz es un poco más complicado, por más que sea solo explicarlo en palabras, es más difícil capaz de ver, pero después hay otros ejercicios que es un recorrido, tipo, si más o menos fueran a clase, van a tener una idea. Obviamente esperamos probablemente un algoritmo, pero bueno, o sea, a esta altura de la materia, yo creo que no es que no digo que no les puede ir mal, ni mucho menos, sino que nada, capaz la dificultad o lo que pueda llegarles a pasarlo en un parcial viene por otro lado, no por la dificultad en sí. Si tienen ganas, vemos otro igual. Yo no tengo drama. Si uno se quiere quedar, yo lo doy. Total, no hay drama. ¿Y qué más les iba a decir? De todas formas, en otros cuatrimestres hemos hecho bastantes ejercicios. El año pasado, el cuatri pasado, yo di esta clase y hicimos bastantes. O sea, si no llegamos a ver uno hoy, más allá de las diapos, pueden ver eso. Pero bueno, si uno me dice, sí, me quedo, yo
lo resuelvo y queda en la grabación. Como quieran ustedes. No sé qué tan cansados están. El resto claramente es libre de irse como siempre, si así lo desean. Ahí fue cayó el primero. Ok, vayan nomás. ¿Alguno ahí? Si no, nada, damos por terminado. Ahí están abandonando todos. Bueno, como quieran. Nada, cualquier cosa que haya surgido de la clase o demás, avisen y contesto ahí por Slack. Chao, hasta luego.